Hola a todos, es un gusto estar nuevamente por acá. En esta ocasión, pues, tengo un pequeño tutorial que les voy a compartir sobre las diferentes modalidades de experimentación en la enseñanza de la física. Dejar claro que estas diferentes modalidades no están exentas a otras áreas de las ciencias, como son la biología y la química. Para este caso, vamos a hablar un poquito sobre lo que es el trabajo experimental o lo que conocemos como la lección de laboratorio. En este escenario educativo, eh, el laboratorio o el trabajo experimental promueve que el estudiante desarrolle una serie de capacidades. Y estas capacidades le van a permitir de alguna manera, pues, contribuir a un proceso de desarrollo en cuanto a su proceso de enseñanza-aprendizaje. De forma que con el trabajo experimental se obtengan habilidades propias como son la capacidad de medición, la manipulación de variables, eh, el principio general de modelización, o bien, e incluso uno de los más importantes, que es la comprensión conceptual e interpretación de diferentes resultados por medio de diferentes representaciones, sean datos, cálculos, gráficos, entre otros. Por eso es que el trabajo experimental es relevante para el proceso de enseñanza. Dentro del trabajo experimental tenemos diferentes modalidades. Todas estas modalidades conforman lo que llamamos el laboratorio. No importa cuál se use, todas entran en un principio de igualdad. Eh, Conocemos, por ejemplo, lo que llamamos el laboratorio en casa, el laboratorio casero. Esa es una de las modalidades quizás más antiguas o más tradicionales que conocemos. Tenemos también lo que es el laboratorio remoto, el laboratorio diferido, el laboratorio presencial bajo la idea moderna que es el sistema de captura automática de datos, la realidad aumentada y el laboratorio virtual. Todas estas son las diferentes modalidades de experimentación mayormente conocidas que forman parte del trabajo experimental. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de un laboratorio presencial, vamos a hacer una connotación basada en lo que estaba antes del COVID. Eh, Acá teníamos un laboratorio eh, donde el estudiantado se presentaba una instalación propiamente. Y esa instalación es una instalación acondicionada de cierta forma para hacer este tipo de actividades. Por lo cual decimos que un laboratorio presencial es un laboratorio en donde se hacía una experimentación de fenómenos, en este caso podrían ser fenómenos físicos, que eran reales en el laboratorio, ya que se ampliaba un sistema que le permitía medir, interpretar y observar inmediatamente lo que estaba pasando. Dentro de los últimos años se ha implementado mucho eh, la incorporación de las tecnologías y nos ha permitido explorar nuevos equipamientos. Y estos equipamientos son precisamente instrumentos que realizan mediciones más precisas, quizás hasta más oportunas, para el efecto de alguna observación sobre algún fenómeno. Por eso es que acá decimos que el laboratorio presencial está basado en lo que es un sistema de captura automática de datos, ya que es un medio que se realiza mediante sensores que son directamente acoplados a una interfase que me permite procesar y analizar datos de forma real e instantáneamente sobre algún tipo de experimentación puntual que realizo. Esto es una modalidad muy común dentro de lo que es el área de la enseñanza de las ciencias naturales.
Durante el COVID, o propiamente en el momento que se declaró la pandemia y que se tuvieron que tomar nuevas medidas, se retomó esta modalidad, la modalidad presencial, pero en casa, o lo que llamamos un modelo casero. ¿Qué nos permite hacer el modelo de laboratorio en casa? Bueno, este es un modelo bastante común, es bastante fácil de implementar y son experiencias hechas para que el estudiante de alguna forma analice tanto cualitativa como cuantitativamente algunos fenómenos físicos que podrían emplear algún tipo de habilidades como la medición o incluso simplemente el criterio de observación, de manera que pueda desarrollar un laboratorio en casa. Esta modalidad pues eh, incorpora elementos bastante interesantes, ¿verdad? Como se ve en la imagen, eh, un chico, ¿verdad? Desde la cocina implementando los famosos utensilios que tenemos en la cocina y de alguna forma pues los acopla como herramientas de trabajo para su experimentación. Podemos también considerar eh, elementos de bajo costo que se pueden adquirir en diferentes librerías, y ferreterías, qué sé yo, para poder crear ciertas mediciones y replicar de alguna forma una actividad que le permita observar un fenómeno eh, natural que pueda ser llevado bajo un modelo de experimentación. Estos son los dos grandes modalidades mayormente presenciales. Después pasamos a lo que es un laboratorio virtual. Un laboratorio virtual que fue potenciado mayormente eh, con la pandemia, son, de alguna manera, son plataformas que tienen un código programado en el cual, por medio de elementos ilustrativos como imágenes o dibujos, bosquejos, se realiza alguna simulación o alguna demostración que permite al estudiante recopilar cierta cantidad de datos y a la vez le permite visualizar lo que estaría pasando para obtener esos datos. Entonces, el laboratorio virtual es un código programado en donde se realiza un experimento y ya está previamente configurado para obtener cierta cantidad de resultados. En el caso de la realidad aumentada es una subclasificación de un laboratorio virtual, pero la vamos a considerar como una modalidad aparte, ya que tiene elementos muy propios y lo hace pues de cierta manera un poco exclusivo. Cuando decimos un laboratorio con realidad aumentada, estamos utilizando una experiencia bajo una programación tecnológica novedosa, porque es bastante novedosa, en donde el estudiante puede visualizar imágenes simuladas dentro de un mundo real. Y eso hace que podamos combinar elementos tangibles con elementos virtuales. Y de ahí podamos obtener una interpretación de análisis de resultados físicos que podríamos realizar en un laboratorio. Tal es el caso, por ejemplo, de esta aplicación que recientemente fue lanzada, la aplicación de Pokémon. Vemos cómo se incorporan elementos virtuales con elementos reales. Es decir, uno asume que puede ver en este caso, un Pokémon y lo está asumiendo como que si lo estuviera viendo dentro de nuestra realidad. Pero sabemos que eso es producto de una programación tecnológica de alta tecnología. En el caso de la realidad aumentada, pues tenemos, en el caso de la UNED, tiene la aplicación de la segunda ley de Newton, una aplicación bastante útil ya que tiene elementos virtuales para realizarse de forma virtuales, con elementos programados, como decíamos anteriormente, y también podríamos usarla como realidad aumentada, es decir, por medio de un marcador podemos utilizar la realidad aumentada y realizar un experimento en una mesa de trabajo, puede ser una mesa como la mesa que tengo en una casa, y crear toda una noción del equipo que estoy utilizando para medir
en este caso, la aceleración como variable de respuesta ante la segunda ley de Newton. Después tenemos los considerados laboratorios remotos. Acá vamos a ser un poquito específicos y aclaramos que un laboratorio remoto, si bien tiende a parecerse a lo que es un laboratorio virtual, son estrictamente diferentes. ¿Por qué son diferentes? Bueno, porque un laboratorio remoto realmente utiliza un equipo real, es decir, el hecho de que yo lo manipule a través de mi computadora no quiere decir que eso ya es un código programado. No, lo que quiere decir es que yo a través de mi computadora estoy dando una serie de instrucciones que se van a ejecutar a un equipo real en alguna parte del mundo. Es decir, yo manipulo mi laboratorio a gusto y eso está ocurriendo de alguna forma real en alguna parte del mundo. Entonces, para un laboratorio remoto, consideramos que es un equipo real, pero que es operado por usted remotamente. Eso quiere decir que el equipo podría estar en Europa y yo lo manejo desde Costa Rica. Eso le da las facilidades de que podamos utilizarlo en horarios flexibles, en diferentes, usado por diferentes usuarios. Y obviamente podemos tener un acceso del comportamiento de este tipo de laboratorios, que se hacen a través de cámaras web que nos permiten ver cómo estoy manipulando yo mi laboratorio. Y con ello además puedo obtener resultados. Claramente al ser un laboratorio que es operado remotamente, pero sobre un equipo real, eso me permite obtener resultados que son reales a como si usted lo estuviera realizando en un laboratorio presencial. De tal forma que este tipo de resultados me permite tener mayor variabilidad. Cosa contraria que tenemos con los laboratorios virtuales es que al ser un código ya programado, muchos de los resultados ya están preconfigurados, mientras que en un laboratorio remoto no. Tenemos la variabilidad de que vuelvo a repetir el experimento y podría obtener una serie de datos que cambien un poco respetando los límites de incertidumbres y errores asociados. Por lo cual decimos entonces que la modalidad de laboratorio remoto, a pesar de que se visualiza de forma muy similar a un laboratorio virtual, está más relacionado estrechamente con un laboratorio presencial. Y en el caso del laboratorio diferido, vamos a considerar un laboratorio que se fue realizado de forma presencial, pero este fue grabado. Entonces, al decir grabado, lo que quiere decir es que el equipo de trabajo que crea este tipo de laboratorios realiza una combinación bastante intensa de grabaciones para que el usuario, cuando ingresa a la plataforma, pueda seleccionar qué es lo que más le interesa, si quiere considerar usar una mezcla de este tipo, una mezcla de este otro tipo, y una vez que él ejecute, me va a desarrollar un video donde ya existe la grabación de esa combinación. Entonces, por un laboratorio diferido vamos a considerar un laboratorio que utilizó un equipo real, pero implementó una serie de grabaciones que recopilan las diferentes combinaciones que el usuario podría seleccionar y además me brinda una serie de datos basadas en esa grabación que estuvieron viendo durante un cierto intervalo de tiempo, por lo cual decimos que es diferido porque ya fue elaborado y puesto nada más para el usuario para que se ejecute. Y con esto obtenemos otra forma más de actividad experimental. Es importante mencionar que para estas diferentes modalidades de trabajo, experimentación, se requiere un equipo de logística, un equipo de trabajo, y a pesar de que usualmente en el laboratorio vemos algo sencillo, es importante destacar que el trabajo que lleva elaborar una práctica de laboratorio, sea por modalidad remota, virtual, diferida
incluso presencial, lleva su equipo de trabajo, sus horas de trabajo, para que todo el proceso de enseñanza y aprendizaje sea óptimo, tanto para los estudiantes como para los docentes que trabajan con ello. Un poquito sobre alguna reflexión importante que nos deja aquí Dennis Gillett. Nos habla de que un laboratorio remoto debe ser pedagógicamente agnóstico. Sin embargo, podríamos escalar esto a las diferentes modalidades de experimentación, ya que dice que puede ser utilizado por diferentes profesores para diferentes fines. Somos claros de que inicialmente hacemos una modalidad experimental con un fin o con un objetivo, pero muchas veces durante el camino podemos darnos cuenta de el potencial que podría tener ese material y que podríamos enfocarlo para más cosas. Y eso es una de las cosas importantes que tienen los laboratorios, que nos permite explorar nuevos escenarios que quizás inicialmente no fueron la idea inicial, pero que gracias al proceso y el método científico podemos encaminar hacia nuevos rumbos, nuevos horizontes que de igual forma contribuyen en un potencial tanto científicamente como educativamente.